Xiaomi Poco X3 Pro es uno de los dispositivos que la marca Xiaomi decidió sacar al mercado para demostrar que podemos encontrar un celular con una buena potencia a un precio reducido. Si quieres conocer mi experiencia probando diferentes juegos que exigen al más alto rendimiento de cualquier celular, te invito a que veas todo el video. Yo soy Gabriel, así que empecemos. Muy bien chicos, para los que no sepan, este Poco X3 Pro es la renovación del Poco X3 NFC y básicamente se diferencian en solo dos aspectos: procesador y las memorias de almacenamiento. Procesador porque integran un Snapdragon 860, en cambio el X3 NFC un 732G, y memoria porque tiene máximo la opción de 256 GB con 8 GB de RAM, y su hermano menor solo se queda en máximo 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Frente a nosotros está la versión Pro de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Sabiendo todo esto, ya te puedes dar cuenta que el Poco X3 Pro está direccionado a la potencia dura y bruta. Es por eso que este video se centra en este apartado para conocer su rendimiento, cómo se comporta y si vale la pena comprarlo. En primer lugar, empecé probando Ark. Este juego, para los que no sepan, es uno de los más exigentes de Android, y actualmente creo que ningún smartphone lo corre de la mejor manera. La calidad de gráficos se puede poner en épico y la resolución al máximo. Las partidas que pude jugar lo noté bien, una movilidad buena, pero en una ocasión se pudo ver una caída de FPS. No es porque el procesador rinda mal, sino porque el juego no está optimizado de la mejor manera. Por el resto encontré un buen funcionamiento y perfecto para disfrutar el juego. Ahora les dejaré un clic de unos 30 segundos aproximadamente en Ark para que veas el rendimiento de este Poco X3 Pro. El segundo juego que decidí probar fue PUBG Mobile, un juego que logra estresar a nuestro dispositivo gracias a sus gráficas y su motor de física. Empezaré por los gráficos, los cuales pude configurar a una calidad Ultra HD, aunque no llegué a la calidad ultra alta definición porque aún le falta compatibilidad entre el juego y el procesador. Luego también la tasa de cuadros en ultra y un estilo en modo película. Desde que comencé a jugarlo hasta que finalicé, no tuve ningún problema. Buena movilidad, gráficas sin lag, todo muy bien. Ahora les dejo con el clic. El tercer juego es COD Mobile. Les comento, este juego es similar al anterior y también nos ofrece buenas gráficas exigiendo aún más a nuestro dispositivo. Al momento de ingresar a las configuraciones pude ajustarlo a la calidad gráfica muy alta, cuadros por segundo al máximo y un estilo de gráficos realista. Al momento de la verdad sentí bien los movimientos, buena fluidez, cambios de cámaras buenos, sin lag, a menos que la conexión a internet sea un poco mala. Debo comentarte que después de culminar las partidas tuve un rendimiento muy similar a PUBG Mobile, así que si deseas saber si este Poco X3 Pro corre juegos de ese estilo, déjame decirte que lo hace muy bien. Vamos con el clip. Friendly Shock RC is coming. Ready to jam enemy UAV. Counter UAV is up. Good work.
El cuarto juego es Asphalt 9 Legends, acompañado con unos gráficos de alta resolución junto con un motor de físicas que no se lo pondrá nada fácil a este Poco X3 Pro. Respecto a las gráficas, este juego lo pude colocar en la opción de mejor calidad y al momento de jugar unas partidas no encontré ningún tirón o caídas de FPS. Así que para todos los amantes de las carreras está muy bueno. Ahora les dejo con el clip. Finalmente, el último juego que he probado es Genshin Impact, el cual estoy seguro que conocerán muchos de ustedes. Al momento de ingresar a las configuraciones encontramos por defecto los gráficos en calidad media, al igual que los demás apartados. Luego lo que hice es aumentar la calidad en todos los aspectos al máximo, aunque ya el mismo juego nos avisa que la carga de rendimiento será más pesada. Pero de igual manera venimos aquí a jugar al máximo, así que le aumentamos la calidad de sombras, efectos visuales, etc. El apartado de la jugabilidad me gustó, muy buenos gráficos, aunque ya comenzaba a notar cómo el juego no iba tan fluido como se esperaba. También noté bastante cómo el calentamiento del equipo aumentó, pero no olvidemos que estamos jugando todo este juego al máximo de gráficos. Si tienes pensado jugar Genshin Impact, yo te recomendaría jugarlo al menos para este equipo a una calidad alta, porque si lo pones al máximo tal vez no se mueva de una manera excelente. Repito, estamos ante un procesador relativamente nuevo y puede que en futuras actualizaciones mejoren esos pequeños detalles. Vamos con el clip. Entonces, ¿qué podemos decir del Poco X3 Pro respecto a su rendimiento y si vale la pena gastar en este equipo? Bueno, si deseas comprar este teléfono para jugar, definitivamente te va a servir tanto en juegos exigentes como en los que no lo sean. Ya has visto su rendimiento en PUBG Mobile, COD Mobile, Asphalt 9, ARK y Genshin Impact. Estos dos últimos no de una manera tan excelente como quisiéramos, pero si lo juegas en calidad alta o media, pues te irá de lo mejor. Ahora, ¿yo me lo compraría para jugar? Definitivamente sí, y sin pensarlo. Por $300 mi amigo tendrás un procesador de gama alta que te rendirá muy bien. Para mí, sumamente recomendado. Ya sabes, revienta el botón de like y por supuesto, no olvides seguirme en todas las plataformas, lo apreciaré mucho. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gabriel y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chao chao.